Shalom, bienvenidos un fin de semana más. Aquí estamos de nuevo en la tertulia de Radio Sefarat. Hoy está con nosotros en la mesa el profesor Dr. Yarif Marimovka. Bienvenido, Yarif. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también Federico Eines, que también le conocen ya de Radio Sefarat, que ha estado en otras ocasiones colaborando. ¿Qué tal, Federico? Muy bien. Bueno, nos alegra mucho teneros a los dos aquí. Yarif Marimovka es israelí y es representante del Likud en España. Además, eres doctor y trabajas, bueno, entre los dos países, ¿no? Estás constantemente viajando entre España e Israel. Trabajo en varios países. España es uno de ellos. Muy bien. Federico Eines es cineasta y trabajó en la corresponsalía de Antena 3 en Israel con el periodista Enrique Zimmerman. Sí, así es. Has estado varios años en 6 Israel. años. 6 años. Los dos conocéis bien la realidad israelí, que es el tema que hemos elegido para nuestra tertulia esta semana. Quedan apenas 15 días para la retirada israelí de Gaza y el desmantelamiento de las 21 colonias habitadas por 8.500 personas. Israel, según las noticias que aparecieron esta semana, movilizará a 55.000 soldados para prevenir o responder a los eventuales ataques de los radicales palestinos. También esta semana, lo habréis visto en las noticias, el líder palestino Mahmoud Abbas se instaló en Gaza con el fin de supervisar, decían, la desconexión y también controlar un poquito a los suyos. Mientras tanto, en Israel continúa esa fuerte oposición de quienes se oponen a este plan y, eso sí, se prevé que el 70% de los colonos se marcharán antes del 15 de agosto. Primera pregunta que pongo aquí sobre la mesa para que deis vuestra opinión. La desconexión, ¿una victoria del terrorismo o un paso hacia la paz? Bueno, no es ninguna victoria para la paz, ni un paso ni adelante ni atrás. Es un fracaso de lo que se llama los esquemas de paz. Los árabes nunca han respetado ningún convenio que se han hecho. Parece que hay cierta gente, y yo no quiero hacer una crítica sobre el gobierno de mi país, pero puedo hacerla sobre ciertos políticos que en vez de ser idealistas se dedicaron a su política mal hecha. La alianza con los socialistas en Israel no lo vi nunca bien, puesto que más que un problema político, yo a veces pienso que es un problema psiquiátrico de ciertos dirigentes, entre ellos Simón Peres. Simón Peres nos llevó a nosotros a un fracaso total en las relaciones con el mundo entero por la mala política empleada y dando beneficios a los terroristas. Los esquemas de Oslo fueron un fracaso y todo lo que vinieron detrás de ellos, lo mismo. El no cumplimiento de los pactos, el resurgimiento del terrorismo cada vez con más fuerza, los mutilados que tenemos, los muertos. Esto fue una mala política del gobierno israelí respecto al mundo árabe que tenemos en nuestro seno. Hay quien opina, sin embargo, que el plan de desconexión rompe un poco con la idea de los acuerdos de Oslo. No sé, Federico, igual, ¿cuál es tu opinión? Porque Gaza, en principio se decía en Oslo que Gaza y Cisjordania son una unidad y ahora, el plan está más centrado en Gaza. Esto es una hipótesis mal concebida, puesto que el territorio de Gaza es parte del territorio israelí. No se puede haber mandado durante 30 y tantos años, 35 años, colonos que desarrollen la zona, que se instalen ahí, que era una línea defensiva contra el terrorismo, y desalojarlos de un día, de hoy para mañana. Esta gente ha sufrido los ataques de terroristas, ha experimentado en sus propios hijos ataques, mutilaciones. Nosotros hemos visto niños amputados y hermanitos de sus miembros inferiores. Hemos visto los muertos y los desastres día a día. Pero por mala reacción del gobierno israelí, que no reaccionó como era necesario. Aparte de esto, esto de dejar a Gaza en manos de los árabes es poner y fermentar la salsa donde el terrorismo se nutre. Bueno, vamos a ver dar una visión un poco distinta, simplemente. Bueno, cada uno piensa lo que claro. Pero, ¿sabes una cosa? Vamos a dar oportunidad a nuestros dos. Menos mal que somos dos. Sois yo creo dos, que la ¿no? sociedad israelí no piensa mayoritariamente como tú. De hecho, hay un apoyo estadístico
sensiblemente mayoritario a la retirada, y no creo que la sociedad israelí sea suicida. Desde el principio de la pregunta de cómo hacer una lectura de esta retirada, yo creo que lo importante aquí, lo crucial, es precisamente no permitir que la retirada sea leída como una victoria del terrorismo, porque justamente esto es lo que está tratando de conseguir el Hamas y la Yihad Islámica. De ahí este recrudecimiento de la violencia de los últimos tiempos, en aras de intentar mostrar a la opinión pública que se trata de una retirada bajo el fuego. Hicieron lo mismo Hezbollah en la retirada del Líbano. Es un movimiento de político, simplemente. La decisión es unilateral israelí y defiende los intereses israelíes, al igual que fue la retirada en su momento del Líbano. Esta retirada unilateral de Gaza también responde a una lectura de defensa de intereses israelíes, no de toda la sociedad israelí. Evidentemente hay gente que está en desacuerdo, pero en Israel siempre hay desacuerdo sobre cómo defender mejor los intereses del país. En este caso, hay una amplia mayoría que respalda que este es un movimiento necesario para defender los intereses de Israel, no para hacer ninguna otra concesión. Esto es bueno para Israel, esto lo piensa una gran parte de Israel, entre la cual me incluyo, y hay una parte que evidentemente disiente, como es el caso del profesor, y de una parte del Likud. Pero lo cierto es que incluso en el seno del Likud hay desacuerdos al respecto. Es el propio Ariel Sharon el que está haciendo esta retirada, es decir, es el propio Likud el que está haciendo esta retirada, y eso es notorio. Además, el tomar como una verdad absoluta que todos los acuerdos con los países árabes son sistemáticamente rotos no es cierto. Es decir, la única retirada de asentamientos que ha tenido Israel hasta ahora, el Yamit en el Sinaí, no ha sido roto ese acuerdo con Egipto. De hecho, se considera que ese acuerdo, siendo un acuerdo frío, una paz fría, una paz que no es la paz que se quería, digamos, cuando se firmó, es un acuerdo de paz. Y los egipcios lo respetan. Hasta hoy. Los argumentos en contra de pero lo respetan. No lo respetan, pero mira, en el contrabando de armas que hay de Egipto a Gaza tenía que haberse suspendido y controlado por los egipcios, cosa que no lo hacen y lo respetan. Los elementos como se dice en los medios de combate, medios de batalla, pasan permanentemente. Los túneles hechos para contrabando de armas existen y los egipcios hacen la vista gorda. Los egipcios están permanentemente atacando la política israelí. Dentro de su periodismo, dentro de sus periodistas y con sus diplomáticos. El ataque a la política israelí dentro del periodismo no es algo que vaya en contra de un acuerdo de paz. De hecho, la prensa israelí puede atacar también de la misma manera la política egipcia, pero no incita a esa una jihad, esa jihad medio tapada como hacen. Por supuesto, pero esto no rompe el acuerdo de paz. O sea, es una paz fría. No rompe, es una paz, por supuesto. Es una paz fría. ¿Sí? Pero entonces Israel no puede dejarse en manos de un control extraño para su seguridad. La seguridad de Israel depende de sus propias fuerzas y de su ejército. Pero esto sigue siendo así tras la realidad. Según el plan creo que contiene que el corredor de Filadelfia seguirá en manos de Israel, es decir, la frontera entre Gaza y Egipto seguirá controlada por Israel. Están pensando en que esa frontera esté en manos de una policía egipcia, por lo cual nosotros no lo vemos bien. Y fuera de eso tampoco vemos bien de que la retirada de los colonos sea hecha a base de presiones, a base de unas declaraciones que para nosotros no son democráticas. Mucha gente está en contra. Tenga que haber un referéndum que realmente no se ha hecho. A ver, yo creo que aquí hay dos temas muy distintos que están tocando. Una parte de esta cuestión es, ¿acaso Gaza es parte de Israel? Este es un debate, por un lado, sí. ¿Vale? Y en este se entra en temas ideológicos, históricos, que no tienen nada que ver con específicamente la seguridad de Israel. Y otro es, ¿qué lugar ocupa Gaza en la defensa de la seguridad de Israel? Estos dos temas se mezclan constantemente, o sea, y es necesario para poder
juzgar esta retirada, sí, poder diferenciar. En primer lugar, usted ha dicho algo. Federico, hay un argumento de tipo político o de tipo estratégico. Claro, hay otro argumento que podríamos llamar de tipo ideológico. Claro, y además religioso. usted ha dado ha hecho una afirmación que precisamente es el desacuerdo fundamental, que es, usted ha dicho, Gaza es parte del Estado de Israel. Bueno, en una sentencia de no hace mucho del Tribunal Supremo israelí, se decía claramente que Gaza y Cisjordania no eran parte del Estado de Israel. Es decir, hoy en día el Tribunal Supremo israelí no contempla esos territorios como parte del Estado de Israel. Son un territorio ocupado por razones de seguridad, así lo contempla el Tribunal Supremo israelí, y esa es la gran batalla. Durante muchos años ha habido una pelea muy grande entre los dos amplios sectores de la política israelí, la izquierda y la derecha tratando, negociando, asumiendo eso como parte de Israel. Aunque recordemos que Gaza no está en el territorio que se independizó en el año 48 según la ONU. No está en ese territorio, es decir, no es parte del Israel del 48. Esto es necesario también recordarlo. Gaza se conquistó después de la guerra del 67 y permaneció en manos israelíes por causas de seguridad muy legítimas y con un consenso grande. En ese momento pues se creía que era necesario para la seguridad y así fue. Y así fue. Ahora la situación es muy distinta. Los medios de lucha son muy distintos y no me parece, además, que tanto Ariel Sharon como Shimon Peres podamos tener dudas de que deseen la seguridad del Estado de Israel. Shimon Peres, porque en primer lugar es el principal artífice del programa nuclear israelí, y Ariel Sharon por causas de sobra contrastadas en la derecha, de que no es alguien que se ponga en duda su fiabilidad como estratega. Es decir, si ellos consideran que hoy en día ese territorio no es absolutamente necesario para preservar Israel, nosotros, como judíos y pertenecientes al Estado de Israel, debemos creerles, pues ellos son los líderes. En este caso, yo confío que esa decisión es coherente con los intereses de seguridad israelíes. Y hasta que nadie me diga lo contrario, confío en ellos. Como he confiado cuando Menachem Begin tomó la decisión de abandonar el Sinai, también defendiendo los intereses israelíes, y cuando Barak tomó la decisión de abandonar el Líbano. Ya sea... Yariv, ¿por qué no es democrática la decisión tomada? Es una decisión tomada por el Parlamento de Israel, por el gobierno y el Parlamento de Israel. ¿Por qué no es democrática? No puede ser que alguien haya sido elegido como primer ministro prometiendo la estabilidad y la seguridad de la Franja de Gaza y un día se levante y cambie una traición a sus votantes, pero no una decisión no democrática. No, es una traición a sus votantes. Clara y simplemente. Segundo, no se puede considerar lo que hizo Begin en el Sinai. También hizo un error, porque le habían prometido a Begin de que toda la zona de Cisjordania iba a anexarse a Israel, cosa que no se hizo a cambio del Sinai. Fuera de esto, los egipcios se hubieran conformado únicamente con la franja que estaba próxima al Canal de Suez. El Sinai era una zona desconocida para el Egipto, hasta que Israel lo empezó a desarrollar. Pero esto es un tema aparte. En la parte de seguridad no podemos fiarnos quién controlará las franjas de Gaza, porque hoy día con la separación estamos viendo que los cohetes, los misiles prefabricados o caseros que están haciendo están bombardeando la ciudad de Gaza, la ciudad de Sderot, tienen los mismos asentamientos, están siendo bombardeados. Bien, pero también es innegable que durante los años de presencia de Tzal, del ejército israelí en Gaza y en Cisjordania, el grado de violencia de las intifadas consecutivas palestinas y la presencia del ejército allí no eliminó ni neutralizó la posibilidad de ataques a la población israelí, más bien todo lo contrario. Es decir, fueron años muy duros para la población israelí, aún con el ejército ahí. Es decir, aquí hay que tratar el problema estructural, estratégico, el problema político que hay aquí. Aquí no se puede debatir únicamente la retirada en términos de seguridad, que se puede debatir, y aún así yo disiento en que haya más muertos en caso de retirarse que en caso de no retirarse. Disiento en los números, no creo que sea así. Y aún así, aunque este fuera el criterio a seguir, hay otro criterio que es el criterio estratégico. Hacer una lectura en grande, global, de qué se está tratando aquí. De solucionar el problema político entre los palestinos y los israelíes, que existe desde la creación del Estado, que es un problema que no va a desaparecer por sí mismo. Hay un problema demográfico enorme, en el cual además la balanza demográfica está muy del lado palestino. Ellos se producen más que los israelíes y por lo tanto hay que tomar una decisión al respecto de separación unilateral. Esto tiene connotaciones, intenta empezar a solventar
un conflicto político de muchos años. Nadie dice que esto se vaya a solventar así, pero sí que la única manera, la única vía que hay de solución del conflicto a largo plazo es 2 estados, 2 pueblos en 2 estados. Y esta solución, esto es un paso hacia esa solución. No hay otro camino, es decir, aunque haya muchos muertos por el camino. Bueno, con esto, Federico, introduces un tema que nos llevaría, creo que largo debatir, y me gustaría centrarlo específicamente sobre la cuestión de la que estamos viendo en estos días, que es el plan de desconexión de Gaza, y quería haceros otra pregunta en relación a aquellos soldados que han dicho que van a desobedecer las órdenes. Yo creo que Israel debe ser uno de los pocos países en el mundo donde hay soldados que deciden no obedecer órdenes por una convicción ideológica en un sentido y también por toda la contraria, porque hace unos años, durante la segunda intifada, había soldados que decidieron no participar en acciones, y con eso se cometían un delito, evidentemente, en los territorios que consideraban ellos ocupados y legítima la presencia del gobierno. Naturalmente que en el ejército no se pueden tomar decisiones unilaterales, sobre todo de la parte de los soldados, ¿no? Está contra la ley y está contra el ejército mismo. Sí, un llamamiento, ¿no?, de Dan Jalut. Hubo llamamientos, el comandante en jefe del ejército hizo llamamientos contra estas actitudes, pero hay que pensar y considerar que soldados que están sirviendo en fuerzas élites del ejército y que vivían o viven en ciertas colonias se ven perjudicados, desmoralizados, se ven en situación que podríamos decir irreparable para ellos cuando han nacido en las zonas y se ven desalojados en forma, me parece, no muy legal, ¿no? En lo que me hablabas antes sobre el Tribunal Supremo israelí, no hay que olvidarse de que el Tribunal Supremo israelí está compuesto, con el cual a veces yo tengo grandes diferencias en opiniones, en sus veredictos, en la forma en que los realizan, dentro de todo son seres humanos y no están alejados de lo que es la política y la realidad, y a veces sus decisiones no son favorables a lo que es los intereses del gobierno israelí. La Cisjordania es una zona que tú hablabas antes sobre Cisjordania, es zona israelí. Lo que pasaba que zona israelí según tú. No. ¿Según qué? Porque según el Tribunal Supremo no lo es. Bueno, deja el Tribunal Supremo, pero no lo dejo porque es el órgano que pone jurisprudencia, es el órgano más alto legislativo israelí. Yo te explico. Y ya no hablar de la comunidad internacional. En la ley internacional pertenecía o estaba bajo dominio Cisjordania. Ajá. Cuando un país ataca a otro y pierde sus territorios del país atacado por actos defensivos, esos territorios pasan a ser posesión del país que fue atacado. Eso pasa con el territorio de Ramat Golán, con Cisjordania y todo lo demás. Podemos decir lo mismo con la zona de Gaza, Bueno, yo la verdad que en este momento no voy a discutir exactamente sobre la legalidad internacional, pero sé que existe el concepto de territorio ocupado. Y territorio ocupado es un territorio que no pertenece al Estado que lo ocupa. Es decir, es una ocupación temporal y responde a razones de seguridad o a una política de hecho sobre el terreno. Yo los llamaría territorios liberados, no ocupados. Bueno, en cualquier caso son liberados. Además, los esquemas que se han hecho con los árabes nunca fueron respetados. Nosotros tenemos que defender nuestra posición de seguridad, tenemos que proteger a la población. El ejército tenía que haber actuado con mucha más fuerza y crudeza contra los terroristas. Los asesinatos selectivos han sido demasiado selectivos, se podía haber eliminado mucha más gente, no teníamos que haber tenido tantos presos en las cárceles, se podía haber solucionado los problemas de otra forma. Pero lo que usted está planteando básicamente es matar a todo el mundo que se oponga si esta es la opción que usted está poniendo sobre la mesa. Eso es lo que yo entiendo, porque del discurso que usted ejemplifica, que es el discurso de la derecha, yo no veo ninguna salida política a largo plazo que exista, salvo matar a todo el mundo que se oponga a Israel, que es usted lo que está proponiendo. O sea, entonces, a la larga, lo que hay que hacer es matar a 1 millón de palestinos. Eso es lo que usted está diciendo. Esto es lo que según lo que entiendo. O si no hay que negociar.
Y esto es lo que nosotros negociar desde el otro lado del arco. Algo hay que negociar, porque ellos están ahí, negociar, no se van a ir. Hemos negociado siempre con ellos desde los esquemas de Oslo hasta hoy día. Nunca han respetado los convenios. Así que otros negocios más en la lista no nos van a llevar a ningún acuerdo. Lo que tenemos que hacer, que ellos estén por un lado y nosotros por otro. Que hay que también saber... Exactamente. Déjame terminar. Es ellos de un lado y nosotros por otro. Sí, hay un muro de división. Pero por otro lado, sobre la situación demográfica, no creo que sea tanto problema para nuestro país, porque tenemos que tener, inclusive para los mismos árabes israelíes, unas leyes que tendrán los mismos derechos cuando cumplen todos sus deberes con el país. Los árabes israelíes, la mayor... No, pero tú que hablas sobre con la retirada de Gaza. No, pero tú hablas sobre los problemas demográficos. Quien no cumple con el servicio militar obligatorio, que es básico, y con las demás exigencias, tendría que retirarle la ciudadanía israelí. Eso es una cosa que estamos planteando y para llevarlo a cabo. Y con la retirada de Gaza, lo que habría que haber hecho, que todo movimiento subversivo contra Israel es la deportación de zonas donde florece el terrorismo. Desde el punto de vista nuestro, eso es la eternalización del conflicto por siempre jamás, y esto solo va a acabar cuando nos matemos unos a otros masivamente, y y yo no sé, esto es, lo que usted plantea es, no vamos a dar ningún paso a una solución acordada para dos pueblos que tienen la tragedia de querer compartir el mismo territorio para vivir, que es de lo que se trata aquí. Es decir, hay dos pueblos distintos, el pueblo judío, y en este caso los palestinos, que están en el mismo territorio y tienen que aprender a convivir en él. Yo soy judío, soy sionista, estoy a favor de la existencia del Estado de Israel, y quiero de todos modos que Israel exista en paz y seguridad con vecinos palestinos, porque están ahí y no se pueden ni neutralizar, ni negar, ni seguir usando estrategias a corto plazo, como es, por ejemplo, asesinar a todo el mundo que se oponga políticamente a Israel o que sean activistas contra Israel. Y en esto yo no niego que aquí hay dos políticas al mismo tiempo, que son una política táctica de asesinatos selectivos para evitar en la medida de lo posible los atentados, y una política estratégica de negociación. Yo en ese caso, y citando a Shimon Peres en un ámbito distinto al que usted lo ha dicho, sí citaría una frase suya, que es: hay que luchar contra el terrorismo como si no hubiera proceso de paz, y negociar el proceso de paz como si no hubiera terrorismo. Y yo creo que esto, que es lo que durante mucho tiempo hizo Rabin, y que ha sido la política callada del Estado de Israel cuando se ha decidido a negociar, y que es lo que está haciendo Sharon también a su manera, me parece la única opción. Es decir, usted no puede negar una negociación política, porque desde donde yo lo veo, entonces van a ser otros 500 años de derramamiento de sangre eterno, digamos, y hay que dar alguna opción al pueblo de Israel. Y yo creo que los israelíes quieren vivir en paz, y la opción que usted les entrega, en mi opinión, no les garantiza eso. Simplemente. Federico Yarif, se nos ha ido el tiempo. Sí. Lo que sí que queremos hacer es, muy brevemente, volver sobre la realidad actual. Gaza en 15 días es desalojado por Israel. Muy brevemente, Federico Yarif, un pronóstico. ¿Qué va a ocurrir después? Mira, que lo que va a ocurrir, yo te voy a decir lo que va a ocurrir, y ya te lo puedo escribir, y va a suceder. El terrorismo en Gaza va a aumentar, los pactos que se han firmado no van a ser cumplidos, el presidente de la sociedad, mal llamado presidente de la sociedad palestina, porque para mí no hay sociedad palestina, sino es un rejunte de gente que ha ido al Estado de Israel de muchos años anteriores. Va a haber problemas, tanto desde el punto de vista de seguridad, tanto desde el punto de vista de recrudecimiento y aumento en los contrabandos de armas. Va a haber falta de seguridad para la zona límite, para la zona de Gaza. Vamos a tener problemas porque no se puede comprometer, ni me puedo comprometer yo ni ningún otro israelí a que tengan libre acceso desde Gaza a la zona de Cisjordania, porque va a ser un paso de terroristas y comprometiendo a la población. Resumiendo, su pronóstico es negativo. Federico, ¿cuál es el tuyo? Yo creo que la retirada de los colonos israelíes de Gaza ni potencia ni limita el terrorismo. Es más, no tiene nada que ver con el terrorismo. El que aumente o baje el terrorismo va a depender de muchos otros factores, mucho más amplios, que tienen que ver con cómo se llevan las otras negociaciones, si Abu Mazen o Mahmoud Abbas consigue
implantar una tregua con el Hamas y con la yihad islámica que se respete en el terreno, y para eso va a contar a favor con los datos de que Israel se ha retirado, y eso va a ser una victoria para él frente a los terroristas, como para mostrar: yo he conseguido esto, ahora ustedes tienen que poder darme una oportunidad de trabajar y negociar tranquilamente. De esto también se trata. Entre ellos mismos tienen un estado también muy complicado de enfrentamiento entre moderados y radicales, tal y como sucede dentro de Israel. Ellos han tenido el primer enfrentamiento armado entre soldados palestinos y radicales hace unas semanas, donde han muerto dos miembros del Hamas, o 2 soldados, no sé, de la autoridad, no sé qué ha sido exactamente, pero han tenido un enfrentamiento abierto. Y lo que se trata desde Israel es de potenciar el liderazgo moderado para que ellos puedan contener a sus terroristas y negociar con Israel. De esto se trata. Federico Eines, Yariv Marimovka, gracias por venir a Radio Sefarat a compartir vuestras opiniones. Yo creo que es un reflejo del acalorado debate que se vive en Israel en los últimos meses, desde que se anunció esa desconexión. Y eso sí, desconexión sí o no. Queridos oyentes, ustedes no se desconecten de Radio Sefarat, y vosotros, amigos contertulios, tampoco. Gracias. Muchas gracias.